Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Por aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y Él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los que tenga a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me alojaron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el Rey les responderá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de su izquierda: aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me alojaron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y preso y no me visitaron. Estos a su vez le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, forastero o desnudo, enfermo o preso, y no te hemos socorrido? Y Él les responderá: les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Termina el año litúrgico con la solemnidad de Cristo, Rey del universo. Y termina el Evangelio de Mateo, también en este año litúrgico, con la parábola del juicio del Rey Pastor. La figura del pastor y la figura del rey en el mundo antiguo son figuras que están íntimamente unidas. De hecho, el título de pastor de hombres o pastor de pueblos fue un título que se dio a los reyes desde muy antiguo, desde antes de que se elaboraran los textos de la Biblia. La figura del pastor es muy clara, porque el pastor conduce, el pastor alimenta al rebaño, el pastor cuida al rebaño, pero también el pastor tiene una tarea de discernimiento del rebaño. Al llegar al redil, el pastor tenía que separar las ovejas de los carneros y de los cabritos para que éstas, más indefensas, pudiesen dormir con tranquilidad. En esa figura del discernimiento de ovejas de cabritos es que se basa la parábola del juicio final o la parábola del juicio del rey pastor. Lo sorprendente de esta parábola es la materia del juicio que Jesús dice que el resucitado va a tener sobre la humanidad. Porque no será sobre la doctrina, sobre lo que nos va a juzgar el Señor, como dice la parábola. No será acerca de los valores que hemos declarado, o no será acerca de qué o en quién hemos creído. De hecho, no hay ninguna palabra sobre el credo. El rey pastor no les pregunta ni a los de su derecha ni a los de su izquierda si creyeron y en qué creyeron. De
De hecho, la parábola comienza diciendo de que el Señor va a convocar a todas las naciones de la tierra, es decir, a los creyentes, pero también a los no creyentes. ¿Cuál será la materia del juicio? Será acerca de si fueron capaces de empatizar, si fuimos capaces de empatizar con la realidad humana en su totalidad. Por eso es que la pregunta del Rey Pastor va a versar sobre la actitud de unos y otros respecto de los pobres, respecto de los miembros más frágiles del rebaño de la humanidad. Y aquí también una cosa sorprendente. Los pobres que va a mencionar Jesús en la parábola no serán los tradicionalmente pobres que el pueblo de Israel miraba con especial atención. El huérfano, la viuda, el pobre socialmente hablando. Jesús incorpora a esta categoría de pobres otras categorías un poco más complejas para el pueblo de Israel. Incorpora al extranjero, de los cuales el pueblo de Israel siempre temía algo, a los cuales siempre miraba el pueblo de Israel con cierta desconfianza. El extranjero dice falsedades, el extranjero viene para engañar, decían los israelitas. Por tanto, no es tan fácil incorporar al forastero en el elenco de estos en los cuales hay que tener una especial mirada. Incorporará también a los enfermos, pero los enfermos en tiempos de Jesús eran considerados personas marcadas por el signo del pecado y por tanto los israelitas no se acercaban con tanta facilidad al enfermo por temor al contagio. E incorporará también Jesús en el elenco de estos a los que hay que cuidar a los presos. Y ojo, que no serán aquí los presos inocentes, encarcelados por la injusticia o por crímenes que no cometieron. No, será el preso que está con justicia, encarcelado. Incorporará al elenco de los pobres, aquellos pobres socialmente no aceptados, aquellos excluidos, que son excluidos por indeseables. Y ahí el Evangelio se transforma en un desafío tremendo. La encarnación redime a todo hombre, al que sufre, pero también al que hizo sufrir. La encarnación es para redimir a todo el género humano, con toda su grandeza, pero también con toda su miseria. La encarnación será un estímulo para poder descubrir ese valor que cada hombre y mujer tiene ante los ojos de Dios. Y no porque descubramos que Cristo está en el pobre, sino porque descubrimos que el pobre, por ser pobre, el excluido, por ser excluido, es tarea para cada uno de nosotros. Es una invitación para cada uno de nosotros. Es una interpelación para cada uno de nosotros. Es sorprendente en la parábola, por último, de que ni los justos ni los injustos reconocieron a Jesús en medio de los excluidos. Pero lo importante es que los justos hicieron algo con los excluidos. Los injustos fueron aquellos que mantuvieron las categorías de exclusión intactas. Pidamos al Señor que podamos ser interpelados por esta parábola nuevamente en este tiempo complejo en el que estamos viviendo, en este tiempo de desafíos constantes al que el Señor nos invita a enfrentar.